Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy yo soy Ira. Y yo, Manta. Manta. Esto es serio. Ok, el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos parece muy importante y muy interesante, porque al final creo que todos hemos escuchado hablar de emociones positivas y negativas y de repente le tenemos como, híjole, como cierto, no sé, miedito, nos da como no sé, nos da escozor hablar de nuestras emociones negativas, incluso aceptarlas nos genera como un conflicto, deja de hacer esas caras. Entonces, Es que si dices escozor, a mí me genera pensar en otros síntomas de otras cosas. Me da escozor, picosor o todo eso que genere or. Ve con el doctor. que genere or. Y te va a recetar una cremita, mana, ya. Bueno, entonces, no necesito. Creo que sí, a las personas de repente les cuesta como mucho trabajo hablar de o reconocer sus emociones negativas. Entonces, la idea es que el día de hoy hablemos de cómo esas emociones que nos han vendido como negativas pueden como favorecer ciertos cambios en nosotros o ciertas actitudes diferentes. Y bueno, la idea es como un poco hablar de ese tema. Sí, es que al final el sistema te vuelve o te convierte como a pensar que todos tenemos que ser felices, que tenemos que estar como súper tranquilos, relajados y buscar bla, 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 bla. Como todo desde el lado de lo que decías positivo. Pero al final la gama de las emociones es súper amplia. Sí tenemos 4 básicas, no son las de la película esta. También incluye el asco, por ejemplo, es una emoción básica y es algo como que eso se considera oscuro, negativo, como decía Mera. Entonces, la idea que tenemos para presentarles el día de hoy es traerles 4 emociones que nosotros consideramos que son catalogadas como negativas o malas, o que muchas veces nos cuesta trabajo reconocer y por ende hacer algo con ello. Entonces queremos pasarlas a positivo y darle un lugar a que todas las emociones son válidas, ¿no? Entonces, siempre y cuando las regules y trabajes con ello, ¿no? Que hagas algo con ello. Entonces, vamos a hablar de 4 emociones que son ira, no manta, ira o enojo, frustración, miedo Y tristeza. ¿no? Entonces, bueno. El miedo. Nos han vendido que el miedo es una emoción negativa. La realidad del miedo es que aparece cuando estamos por realizar algunas cosas que no conocemos. Se vale tener miedo. De repente estamos en una sociedad en donde nos dicen no tengas miedo, ¿no? El miedo te paraliza, el miedo no es bueno. Y al final sí es bueno, porque entonces eso te permite decir, ok, a esto a lo que me voy a enfrentar es nuevo. Entonces obviamente requiere otras habilidades, requiere que esté a lo mejor más atento de lo que viene en esta experiencia. Entonces al final, si nosotros logramos potenciar ese miedo y que sea positivo en vez de negativo, vamos a poder realizar muchas cosas. Frustración. La frustración es una emoción que viene cuando fracasamos o sentimos que fracasamos en situaciones donde creemos o pensamos que está asegurado el éxito. Por ejemplo, es muy común verlo en niños pequeños cuando no los enseñamos a sentirse frustrados, porque también es algo que nos puede potencializar para lograr situaciones mucho más enriquecedoras en nuestra vida. Cuando están jugando un juego de mesa, por ejemplo, y de repente el niño siempre gana, ¿no? Y entonces el día que llega el padrino y empiezan a jugar y todo y no deja que el niño gane, porque no gana, porque así son los juegos, entonces el niño arma un tremendo berrinche. Y entonces, ¿qué pasa? Déjalo ganar, está chiquito. Y si creamos, o más bien criamos adultos que no enseñen o que no podamos tolerar la frustración, lo que suele pasar es que somos adultos o llegamos a adultos con una condición que va a empobrecer un montón tu estado emocional. ¿Por qué? Porque la frustración nos enseña a reconocer nuestros errores, a aceptar nuestras limitaciones, pero también a potenciar nuestras capacidades y nuestras habilidades. Entonces, la frustración nos enseña también cuáles son nuestros límites y que podemos romperlos. Utiliza la frustración como una válvula de escape para descubrir cuáles son tus verdaderas habilidades. La tristeza. La tristeza también es una emoción que han catalogado como negativa, pero la realidad, la tristeza la sentimos
todos en algún momento de nuestra vida. ¿Cuándo viene la tristeza? Cuando algo que esperamos no sucede cuando nosotros queremos. Por ejemplo, reprobar un examen, a lo mejor terminar una relación de pareja, que alguien fallezca, no sé, perder algo valioso para nosotros. Entonces, de repente las personas son muy dadas a decir, no, no estés triste, como si el hecho de que solamente nos dijeran eso ya se quitara. Creo que el tema con la tristeza es que nos hace valorar lo que perdimos y darnos cuenta que entonces esa parte que ya no está con nosotros o que nos hace sentir triste era importante o era especial. La idea ahora es resignificarla en nuestra vida. Entonces no está mal sentirnos tristes, al contrario, es darle un lugar a la tristeza y sí decir, ok, hoy me siento triste porque me acordé de algo, porque se me perdió algo, porque esto no salió como yo esperaba, y entonces puedo darme chance de sentarme, de a lo mejor no todos manifestamos la tristeza de la misma manera, a lo mejor hay quienes lloran, hay quienes se enojan, hay quienes se aíslan, pero entonces me voy a dar este tiempo para entonces poder vivir realmente mi emoción y decir, sí, claro, sí estoy triste y voy a hacer algo con ello, y entonces mañana a lo mejor será un mejor día y podré ir acomodando esta tristeza que va a ser pasajera en algo más positivo. Pero entonces si no le damos lugar a la tristeza, en algún momento se va a ir acumulando y entonces cuando queramos expresarla o no vamos a poder, o ya la expresión de la emoción va a ser algo que no podamos controlar, y lejos de controlarla podemos como empezar a hacer daño o a aventarla como para afuera hacia los demás. Entonces sí es importante que manejemos la tristeza. Ira. La ira o el enojo es un sentimiento, es una emoción, que nos llega de repente, que puede sentirse en el cuerpo, que se siente con síntomas como muy específicos y que también nos enseñan, en particular a las mujeres, a pensar que no nos podemos enojar o que el enojo está de un lado negativo. Porque, ay, te ves enojona, no te ves bonita, eres súper enojón o siempre estás como enojado. Y la verdad es que también el enojo nos puede servir como una apertura a descubrir realmente lo que queremos hacer con una situación. Por ejemplo, movernos de un lugar donde no queremos estar, terminar una relación en la que no queremos estar o abrir canales de comunicación. Utiliza el enojo también para poder desarrollar habilidades que pueden servirte para expresar realmente lo que quieres decir, es decir, hacerlo de manera asertiva. Si logramos potenciar el enojo y canalizarlo a situaciones positivas, créeme que también el enojo va a ser bastante válido. O sea, no importa que pensemos que la situación con la emoción es que son situaciones que pasan y se van, se diluyen. La emoción no es permanente, el sentimiento sí es algo más duradero. Y entonces si hablamos que el enojo es una emoción que va a pasar, dale lugar al enojo para que también te permita reflexionar sobre lo que no te gusta, qué te genera displacer, cuáles son las situaciones donde no puedes con eso. Y entonces el cuerpo reacciona y tú mismo reaccionas pensándote y sintiéndote enojado. Dale lugar al enojo para que puedas descubrir qué es lo que realmente estás sintiendo y actúes de manera asertiva. Como conclusión, yo creo que es bien importante hacer mención que si nosotros podemos como tramitar las emociones de manera que estén en función de nosotros, de lo que sentimos, de lo que queremos, o sea, un buen manejo emocional nos será como bien fundamental para tener o desarrollar, creo que las capacidades que tenemos como sujetos, ¿no? O sea, sí creo que es bien importante que desde niños, y no nada más de niños, o sea, cuando ya somos adultos, trabajemos y dediquemos un esfuerzo importante a la inteligencia emocional. Yo creo que todos podemos conseguirlo, a lo mejor algunos podemos lidiar más con la tristeza, otros podrán lidiar más como con aspectos del enojo, pero hay también gente que no sabe cómo estar alegre, ¿no? O sea, todo el tiempo está en enojo. Sí, claro, o sea que entonces no es una ni otra, ni es buena ni mala, y por eso creo que nos parecía como bien interesante hablar de esto el día de hoy, para que consideremos que todas las emociones se pueden tramitar de manera que trasciendan en la vida psíquica, emocional, social con los demás, ¿no?
y que además al final implican un proceso de autoconocimiento, o sea, que también tú sepas qué experimentas cuando la sientes, ¿no? Si la sientes en alguna parte del cuerpo en particular, sí, claro. ¿no? De repente reconocer y decir como sí, cuando me enojo pasa esta, o sé que soy capaz de hacer cuando estoy enojado, ¿no? Y entonces eso va a permitir regularlo, porque entonces a veces nos funciona mucho como justificación de, bueno, es que sí lo dije, pero estaba enojado, pero al final lo dijiste, ¿no? Entonces es eso, o sea, el que no nos justifiquemos en las emociones, al contrario, que las conozcamos y que podamos, usemos, claro, y que no les tengamos miedo, que podamos regularlas. Sí, que las usemos a nuestro favor. Creo que es algo muy importante, porque ahora recordaba mucho que en el consultorio hay muchos pacientes que dicen, es que me enojé muy feo, y mi respuesta ante eso, a esa expresión siempre es como, no conozco a alguien que se enoje bonito, ¿no? O sea, bonito en el sentido de que, estoy enojada, qué horrible, ¿no? O sea, no, pues el enojo se siente y uno explota y dices y haces, pero después entonces viene, ¿cómo me hago cargo de eso para que tenga una función o tenga como un punto que me ayude a superar ciertas situaciones? Claro, y también creo que es importante que mientras nosotros trabajemos en nuestras emociones, también nos va a permitir ser como un tanto tolerantes a cómo el otro maneja sus emociones. Respetar, ¿no? Respetar lo que el otro está sintiendo y respetar la emoción, porque entonces reconoces que también es algo que tú puedes vivir y que puedes sentir, y darle un lugar a eso. Creo que me parece como lo más importante, darle un lugar a las emociones, la importancia que tienen en toda nuestra vida, en todas las esferas de nuestra vida y en las relaciones que tenemos. Si trabajas y haces este ejercicio de reconocimiento, de manejo de emociones, de verdad que mejora mucho la calidad de las relaciones interpersonales, ¿no? Sí. Y tu calidad de vida, evidentemente, sí, claro, porque entonces también vas a estar como un poco más tranquilo, ¿no? Te vas a dar cuenta de qué tan importante es incluso hablarlas, ¿no? O sea, no tenemos por qué, esto no es un tabú, ¿no? Así como, uy, se enoja, uy, está triste. Pues sí está pasando, más bien por qué y qué haces con ello, claro, ¿no? Y bueno, ¿no? Creo que por este video es Yo todo. creo que es todo, sí, vean los videos anteriores, suscríbanse, activen la campanita, síganos en todas las redes sociales, y quiero agradecer el día de hoy a el becario, ¿no? Que ha estado como poste, como ¿no? un poste muy bonito. Alumbrando, ¿no? O sea, se pasa horas sin venir y lleva 2 minutos así y ya, se le duerme el brazo, ya no lo aguanta, ¿no? Pero bueno, así es la juventud. La juventud de hoy, ¿no? Entonces, pues bueno, déjenos sus comentarios, queremos leerlos. Muchas gracias por ver los otros videos y pues terminemos. Sí, acabemos. Recuerden, con todo el amor, regresa a ti. Bye. Ay, ¿cuándo me aprenderé yo ese paso? No sé. Lo voy a practicar en la semana.